día de hoy continuamos con nuestro estudio del Credo de los Apóstoles. El día de hoy vamos a hacer referencia a una frase que no estamos nosotros leyendo, que no se encuentra inserta en el Credo de los Apóstoles y que es la expresión creo en Dios Padre Todopoderoso. Sigue la lectura y luego dice en lo que es tradicionalmente el Credo de los Apóstoles, dice la siguiente frase: creo o creemos que descendió a los infiernos. Realmente es una frase, como ya dije hace un momento, que no se encontraba en el Credo de los Apóstoles original. Aquí estamos tratando un enunciado de doctrina que es no solamente complejo, es de hecho una doctrina que no vamos a encontrar en las Escrituras, que no vamos a encontrar incluso en las primeras referencias al Credo de los Apóstoles. Vale decir que los sabios de este mundo hacen muchas especulaciones sin una base firme de conocimiento bíblico y que no obstante se ponen, verdad, a hacer una serie de comentarios y de argumentaciones que muchas veces caen en el ridículo. Por otro lado, tenemos aquellos que de una manera recalcitrante tratan de hacer prevalecer dogmas como si estos fueran infalibles, cuando la verdad es que estos dogmas no corresponden a la Escritura según se ha revelado, sino a intereses estrictamente de índole religiosa. Ambos argumentos de los sabios y de aquellos que son en extremo dogmáticos acerca de este tema tienen una misma falla: no cuentan con el respaldo de las Sagradas Escrituras. Así que la causa final de este tipo de inserciones a la fe, como es en el caso de esta expresión que descendió a los infiernos en el Credo de los Apóstoles, realmente es resultado del desconocimiento de la santa palabra de Dios. Hay tres aspectos que quiero que consideremos. El primero, vamos a definir qué es exactamente la palabra infierno. La palabra infierno es una palabra de origen latino. Proviene del latín infernum o inferus, que significa la parte de abajo, la parte baja. Así es que evidentemente cuando estamos hablando del Credo de los Apóstoles, esta expresión insertada en el credo original, pues no es más que una incorporación de una traducción desafortunada de lo que comenzamos a estudiar la semana pasada, que es la palabra hebrea Seol o de la palabra griega Hades. Esta expresión Seol en el hebreo y Hades ha sido indebidamente traducida como infierno, aunque ciertamente en nuestra mente esta expresión infierno sí tiene alguna referencia con ambos conceptos. La palabra infierno es una palabra que viene, como hemos ya visto antes, viene del hebreo Geena o Geena, que proviene del término Heinom o el valle de Hinnom, el valle de lo que se conocía como Tofet. Es un valle, es una hondonada allá en las cordilleras que rodean Jerusalén, que es una zona montañosa, y encontramos esta palabra Geena en 12 ocasiones en el Nuevo Testamento, 11 ocasiones solamente en los Evangelios, y son palabras expresamente mencionadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere Geena? A un lugar físico que tuvo como que se usa como una metáfora de lo que será el destino final. Geena o Geena era el lugar físico en donde se llevaba a cabo la quema de los desperdicios de la ciudad de Jerusalén, y también el lugar en donde se lanzaban a manera de fosa común a todos aquellos que eran criminales que habían sido colgados en un madero. Muy bien, esta palabra hace referencia de una manera metafórica al destino final para Satanás, los demonios, el anticristo y todos los impíos. Muy bien, esta palabra infierno, como hemos mencionado, que es de origen latín, tiene ciertamente referencia con la palabra Seol. Esta palabra aparece en el texto hebreo del Antiguo Testamento cuando menos 65 veces. Algunas versiones indebidamente traducen como infierno esta palabra Seol, que realmente quiere decir sepulcro, algo profundo, o cima con S, ¿verdad?
La Septuaginta, la versión Septuaginta o la de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la palabra Seol se traduce al griego como la palabra Hades. Y la palabra Hades en el griego quiere decir lugar de espíritus. Muy bien, en el Nuevo Testamento esta palabra Hades también aparece en 11 ocasiones en el Nuevo Testamento. Así es que la palabra Hades en el Nuevo Testamento tiene su equivalente en el Antiguo Testamento con la palabra Seol. Bien, el segundo aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es cuál era el concepto de dichas expresiones. Los hebreos creían que el Seol pertenecía al reino de Dios. Hay que decir que el conocimiento que tenían los hebreos del Antiguo Testamento acerca del Seol era verdaderamente vago, no estaba muy claramente definido. Algunos judíos piadosos imaginaban que este lugar, ¿verdad?, era un lugar al que ellos se referían con cierto temor y que esperaban en algún momento salir de allí. ¿Por qué esperaban salir de allí? Pues porque tenían una noción o creían en la resurrección de entre los muertos conforme a las afirmaciones que hacía, por ejemplo, el profeta Daniel. Acompáñeme a Daniel, capítulo número 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Antiguo Testamento se revela el destino de las almas. Las almas de los justos, o por así decirlo, las almas buenas y las almas malas después de la muerte van a un lugar común que estaba separado por una gran cima con ese, ¿verdad? Había un gran abismo entre ambos lugares y estaban ahí esperando el día de la resurrección. Es muy interesante. Vamos por favor a Lucas 16, 26 y ahí vamos a encontrar precisamente cómo Lucas hace una expresión que se traduce en nuestro castellano con esta palabra refiriéndose al Seol. Lucas 16, 16, por favor. Dice, hablando de Lázaro hablando de Lázaro y el rico, Lucas 16, 26, dice, además de todo esto, está hablando Abraham, en el Seol se entiende, además de todo esto, una gran cima con ese, o sea, un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Así es que ahí encontramos esta expresión que se traduce como cima, la cual es el lugar o es este espacio que separa a los justos de los impíos y de donde finalmente los justos esperan una resurrección para gloria. Esta expresión cima quiere decir abismo profundo, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, que era muy vaga la noción, pero ya en el Nuevo Testamento es muy precisa esta expresión relacionada con la morada a la que van aquellos que han experimentado la muerte. Ya en el Nuevo Testamento hay un desarrollo pleno de esta doctrina acerca de las últimas cosas en relación con lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Es muy repetido, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que los espíritus de los que fueron redimidos, cuando estos mueren, se separan del cuerpo para estar con Cristo. Acompáñenme por favor a Filipenses 1, 23 al 24. Se los voy a leer, solamente les pido que hagan la anotación acerca de esta escritura. Y hasta ahí dice ahí, Filipenses 1, 23 al 24 dice, me siento, esta es otra versión diferente a Reina Valera,
Dice, me siento presionado por Dios, dos posibilidades. Realmente es, me siento puesto en estrecho. Se los voy a leer en Reina Valera, perdónenme porque lo tenía yo escrito con otra versión. Dice así en el versículo 23, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿verdad? Así es que ahí tenemos esta expresión. Luego en segundo libro de Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 6, otra vez tenemos ahí esta referencia en donde estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 6, dice así: así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así es que cuando morimos, cuando el Señor nos llama a su presencia, nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, pero nuestro espíritu es inmediatamente trasladado delante de la presencia del Señor. Así es que aunque ciertamente nuestro Dios es omnipresente y está en todas partes, la verdad es que nuestra condición de seres humanos todavía en este mundo, en las condiciones actuales, nos hace estar ausentes desde el punto de vista de nuestro cuerpo delante del Señor, ¿verdad? Así es que está claro que aquí estamos hablando de la resurrección. Lo tercero que tenemos que ver es que no solamente debemos conocer, definir qué es la palabra infierno, no solamente tenemos que entender cuál es el concepto de infierno en aquellos tiempos, sino que es muy importante que nosotros llevemos a cabo un escrutinio atento de todos los sucesos que tuvieron lugar entre la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta situación, amados hermanos. Entonces, al respecto de esto, debemos ser muy precisos en el sentido de que hay que poner atención. Si nosotros seguimos la versión bíblica de la resurrección de nuestro Señor y obviamente de su previa sepultura, podremos llegar entonces a las conclusiones correctas. Vamos por favor a Juan, capítulo 19, Juan 19, 38 al 42, hablando acerca de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a ver qué nos dice ahora Mateo en el capítulo 27. Mateo 27, por favor. Dice Mateo 27, versículos 62 al 66. Pongan atención a esto. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia. Muy bien. Aquí lo que nos dice es que en este lapso de 3 días entre la sepultura de nuestro Señor y su resurrección, pues es muy importante determinar, interpretar correctamente conforme a las Escrituras, que nos dice todo lo que necesitamos para entender este tiempo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro, estuvo realmente muerto como cualquier hombre. Su humanidad murió. La humanidad muere cuando es desintegrada la humanidad. ¿Cómo se desintegra la humanidad? Se separa el espíritu-alma. Espíritu-alma son términos equivalentes en el Nuevo Testamento del cuerpo. Esta desintegración es lo que nosotros conocemos como muerte. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue depositado en la tumba y el alma de nuestro Señor, como ya mencionamos la semana pasada, se fue directamente, su alma racional, su espíritu, fue inmediatamente delante de la presencia de Dios. Ciertamente su cuerpo no alcanzó a ver corrupción y aquí vemos nosotros que así se mantuvo sin corrupción hasta su resurrección. Así es que es de vital importancia como parte del pacto de redención que fue consumado en esta muerte en la cruz, como Dios, verdaderamente hombre, dio su vida por nosotros, siendo verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre y como hombre experimenta la muerte. Ahora, según lo que acabamos de leer, sus adversarios se aseguraron de tal manera de esa tumba que fuera inexpugnable, que no hay lugar a dudas a que ahí sucedió algo impresionante. Lo que nos dice Mateo es que había una única puerta de acceso al sepulcro. Recordemos que los sepulcros en aquellos lugares, en lo que era Israel de aquellos tiempos, las sepulturas no eran como nosotros aquí en Occidente las conocemos, hacia abajo. En aquellos tiempos se usaban oquedades, ya sea que se hacían artificialmente en las rocas, ¿verdad? En las paredes de los montes, de los cerros rocosos, y entonces ahí se cavaban tumbas o se utilizaban las cuevas que ya estaban allí creadas. Entonces, después de que se depositaba el cuerpo, en el caso de nuestro Señor, Él dice que usó una tumba que nunca había usada. La idea es que había sido hecha esta tumba en la roca maciza. Entonces, después de que Él es depositado, dice que echaron una piedra pesada que era de forma circular, la cual hacían rodar y de manera tal que tuviese por gravedad que caer en un espacio que impidiera que cualquiera pudiera mover esa roca. Eran rocas pesadísimas. Entonces, yo tuve el privilegio de estar por allá, por lo que se llama Tierra Santa, o así le llaman, ¿verdad? Y entonces ahí vimos cómo había un canal que llevaba la roca, una roca que era una roca redonda que iba rodando, y al final había un espacio, un hueco que hacía que la piedra cayese, y solamente mediante el empleo de la fuerza de varias personas podía sacarse de ese espacio para abrir lo que era la puerta de esa tumba. No solamente era una roca pesada que había sido exprofeso puesta de una manera difícil de mover, sino que además nos dice Mateo que fue puesto un sello real, o más bien un sello imperial. Era un elemento colocado por alguna autoridad para impedir que algún intruso violentase la tumba, porque cualquiera que llevase a cabo eso significaría para él la pena de muerte. Tenemos en la actualidad un poquito de reminiscencias de eso. No sé si alguna vez han visto cuando llegan a clausurar por alguna circunstancia algún negocio, ponen allí unos sellos de papel. Cualquier persona que se atreva a romper uno de esos sellos se va a meter en un serio problema, porque representa una evidencia, una manifestación de un acto de autoridad en el sentido de que no se debe abrir esa puerta. Bueno, no solamente era una roca pesada, era también un lugar que estaba sellado, había un sello imperial puesto por los romanos y además había una guardia que estuvo apostada por 24 horas durante el resto del tiempo en el cual nuestro Señor estuvo en la tumba. Así es que esto es importante porque entre estas dos narraciones, entre que Él es sepultado y nuestro Señor resucita, jamás ninguna escritura del Nuevo Testamento o ninguna del Antiguo Testamento siquiera se atreve a sugerir lo que algunos han insertado en el credo de los apóstoles,
en el sentido de que nuestro Señor descendió a los infiernos. Esta idea de descendió a los infiernos aparece por primera vez alrededor del año 390 después de Cristo. Ahí es cuando por primera vez se introduce una expresión en latín que dice descendit in inferna, que significa descendió a las partes inferiores de la tierra. Aunque también, por cierto, hay algunas otras transcripciones, la frase descendió a los infiernos sustituyó a la expresión correcta fue sepultado. Si ustedes observaron hace un momento que llevamos a cabo la recitación del credo de los apóstoles, se dieron cuenta que nosotros creemos que él fue sepultado, no que descendió a los infiernos, ¿verdad? No, estas dos cosas, el sepulcro y los infiernos son cosas completamente diferentes y jamás han sido mostradas juntas ni en las escrituras ni en los vestigios más antiguos del credo de los apóstoles. Vale decir que es la Iglesia de Roma la que incluyó exactamente estas dos frases: fue sepultado y descendió a los infiernos. Con el transcurrir del tiempo, la frase descendió a los infiernos fue adquiriendo diferentes interpretaciones. La Iglesia de Roma ha venido enseñando que el alma de nuestro Señor Jesucristo, después de muerto, descendió al seno de Abraham, el lugar de los justos, o como ellos le llaman, el limbo, para anunciarle las buenas nuevas y llevarlos al cielo. Ahora, en la teología escolástica medieval aparece en escena Tomás de Aquino, el cual apoyaba este argumento y lo incorpora en su magna obra conocida como Suma Teológica, y después la Iglesia Católica, en su respuesta a la Reforma Protestante, en el movimiento de la Contrarreforma, en lo que se conoció como el Concilio de Trento, lleva a cabo la articulación de un catecismo. En ese catecismo del Concilio de Trento se vuelve a incorporar esta idea de que fue sepultado y descendió a los infiernos. Ok, no nada más la Iglesia de Roma. La misma Iglesia Anglicana sostiene los mismos argumentos, profesando en uno de sus artículos de fe lo siguiente. Dicen ellos: así como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, así también hay que creer que descendió a los infiernos. Bueno, aquí encontramos. ¿Qué dice nuestra confesión de fe de Westminster como presbiterianos? Se limita a decir lo siguiente: fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aunque no conoció corrupción. Así es que aquí vemos cómo la confesión de fe de Westminster claramente se separa de este concepto de que descendió a los infiernos. El catecismo de Heidelberg dice lo siguiente en la pregunta número 44. ¿Por qué sigue? Descendió a los infiernos, hablando del credo de los apóstoles, hace la pregunta: ¿por qué sigue? Descendió a los infiernos. Respuesta: a fin de que en mis mayores tentaciones yo tenga la certeza de que Cristo, mi Señor, mediante su angustia indecible, los sufrimientos y los horrores parecidos también en su alma, estando en la cruz y antes, me ha redimido de la angustia y de los tormentos infernales. Bien, ¿qué dice la teología reformada a partir de lo que estamos leyendo en la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo de Heidelberg? Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió el infierno en la cruz, no en las partes inferiores de la tierra. La cruz representa para nuestro Señor el clímax de su sufrimiento y de sus padecimientos para la redención de nuestras almas. Así que la palabra de Dios es la que plenamente establece, certifica, afirma lo que declara nuestro credo actual, como lo leímos hace un momento, y que no incluye la expresión descendió a los infiernos. Así es que esto es muy importante. Recordemos que el credo de los apóstoles, ¿verdad?, es una manera sintetizada de presentar las verdades del Santo Evangelio. Cuando nosotros hacemos una confesión del credo de los apóstoles que está desvirtuada, fuera de lo que, o digamos, yendo más allá de lo que la palabra de Dios dice, pues no sucede otra cosa más que va a haber confusión. Confusión cuando se confunde infierno, con la palabra Seol del Antiguo Testamento, o se confunde infierno con la palabra Hades del Nuevo Testamento. Así es que es muy importante destacar
que las escrituras nada refieren sobre una estancia de nuestro Señor en el infierno. No hay referencia de que el Señor haya estado en el infierno entre sepultura y resurrección. Son estos errores de transcripción, son estos errores de dogma los que ponen en aprieto una correcta presentación del credo de los apóstoles, como tenemos referencia desde el primer siglo de nuestra era cristiana. Así es que las escrituras exponen de una manera explícita lo que quiere y lo que no quiere revelar sobre ese tema. Aunque denominaciones sigan aferradas a sus propias interpretaciones del credo de los apóstoles, nosotros nunca debemos ir más allá de lo que la palabra de Dios expresamente enseña acerca de estos temas. Y es que hay tantas versiones del credo de los apóstoles como sectas y denominaciones cristianas puede haber. Esto incluye el romanismo papista. Así es que algunas tradiciones son llevadas tan lejos, ¿verdad?, que a final de cuentas no las podemos llamar ya ni apostólicas y simplemente no conocen el plan divino. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que dice la Escritura respecto a lo que sucedió en este periodo de tiempo entre lo que fue la muerte, sepultura y hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero reafirmar lo que enseñé la semana pasada. De acuerdo con lo que nos dice David en uno de sus salmos mesiánicos, recordarán ustedes, Salmo 16, vemos que ahí se expresa lo que es una profecía respecto a esta experiencia particular de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 16:10. Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Miren cómo lo dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien. En la primera parte dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas. No quiten su mano de ahí de Salmos 16. Vamos a Lucas versículo 23, si son ustedes tan amables. Lucas 23 nos dice lo siguiente en el versículo número 46. Lucas 23, 46 dice así. Versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que podemos ver que el espíritu, el alma de nuestro Señor, fue depositada en las manos de nuestro Padre, y de seguro que en ningún instante esa alma estuvo ahí en el Seol, entiéndase, en el sepulcro. Regresemos a Salmo 16, verso 10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí se está refiriendo a su cuerpo. Es evidente que conforme a esta profecía mesiánica de Salmo 16, verso 10, tanto el alma como el cuerpo de nuestro Salvador, mientras él estuvo muerto, estuvo bajo la custodia del Padre. Es decir, su espíritu, alma, estuvo con el Padre, presente ahí en el momento de su expirar, y su cuerpo fue depositado en esa tumba. Pero hay algo más acerca de este clamor que encontramos, y es que hay una demanda, o más bien esta profecía hace un reclamo, habla del alma y el cuerpo separado, por lo cual puede deducirse que después de la muerte de nuestro Señor y hasta su resurrección, el alma de Jesucristo, como ya lo dije, estuvo separada del cuerpo como la de cualquier humano que ha muerto. Ya en el primer estado de muerte física, el estado de muerte física consiste en la separación, como ya dije hace rato, del alma y el cuerpo. Y es como los evangelios dicen: por un lado, su cuerpo estuvo totalmente desangrado y fue depositado en una tumba, y que por el otro, su alma fue encomendada al Padre. En este punto debemos hacer un alto, mis amados, y meditar en esto. Piensen en esto. ¿No es este un momento glorioso cuando nos ponemos a pensar en la cena del Señor, cuando Él instituyó esta cena para que le recordemos?
Escúcheme, cuando nuestro Señor dice en la primera parte que su cuerpo es ofrecido como por nuestros pecados, y luego se habla del vino como el símbolo de su sangre, evidentemente aquí está hablando precisamente de esta idea de que hubo una separación del cuerpo con la sangre. ¿Recuerda lo que dice Levítico 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está. Así es que ciertamente si el cuerpo de nuestro Señor se vació de sangre para nuestra redención, se vació de sangre para nuestra expiación, es su vida misma la que es derramada y separada de su cuerpo. Así es que de esa manera es como nosotros vemos que nuestro Señor realmente lleva a cabo esta tremenda obra. Lo relevante de este argumento son dos asuntos que debemos tener en cuenta. Primero, su muerte es tan cierta como específica para un fin predeterminado. Es decir, su muerte no fue casual, su muerte fue causal. No sustituyó en la cruz, no meramente nos sustituyó en la cruz padeciendo por nuestros pecados, también murió por nuestros pecados. Como representante de los hombres fue hombre en vida y fue hombre en su muerte. Así es que conforme al propósito de Dios, todo esto excluye cualquier otro acto que no sea como hombre, ¿verdad? Lo que corresponde a la vida divina, eso no es tocado, pero sí en el hecho de que su humanidad padeció y murió, y es esa humanidad la que es resucitada por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto corroborado por las Escrituras, podemos observar qué importante es esto, qué importante es que seamos contados, ¿verdad? En la misericordia de Dios, y pensemos realmente en que nuestro Señor, aunque no descendió literalmente a los infiernos, ahí en esa cruz, colgado, Él experimentó el infierno. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que si nuestro Señor Jesucristo hubiese tenido alguna actividad espiritual después de su muerte, esto no habría sido sino una muerte a medias, privando pues, ¿verdad?, privándonos a nosotros de participar de las bendiciones de una muerte real por parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, Eclesiastés capítulo 12, versículos 5 al 7 dice lo siguiente. Acompáñame para allá. Con esta escritura vamos a terminar este estudio. Eclesiastés, versículo 12, 5 al 7. Dice: cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores en el camino y florecerá el alimento y la langosta será una carga, se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Aquí está hablando del luto de los que mueren. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así es que aquí vemos que nuestro Señor realmente, cuando murió su humanidad, su espíritu fue a Dios. Fue Dios quien le dio espíritu humano, alma racional al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo la obra de redención de nuestras vidas. ¿Qué podemos decir? Solamente debemos nosotros asegurarnos de no ir más allá de lo que la Escritura habla acerca de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue directamente a la presencia de su Padre. Su alma racional, y su cuerpo fue depositado en la tumba donde no vio corrupción. Al tercer día, el Espíritu Santo llevó a cabo el reunir del alma racional de nuestro Señor con un cuerpo glorificado, y ahí es cuando nuestro Señor resucita, ¿verdad? Las partes profundas de la tierra, bíblicamente hablando, son el Seol, Antiguo Testamento, o el Hades, Nuevo Testamento, y cuando nuestro Señor llega a estar en su cuerpo mortal, sepultado en este lugar, es cuando se lleva a cabo la humillación de nuestro Dios y comienza en ese momento la exaltación de nuestro Dios, que será, si Dios lo concede, lo que veremos la próxima semana.
Gracias a Dios que podemos estudiar todas estas cosas, hermanos, y que podemos ser edificados y tener una mejor comprensión de lo que significa la redención de nuestro Señor Jesucristo, la redención que Él realizó por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias.